el área de la que yo me dedico a hacer investigación, que es medición en psicología. En realidad, cuando yo digo eso, veo las caras de emoción, la gente encuentra la medición un tema fascinante, y estoy seguro que lo que se están preguntando es por qué uno querría estudiar ese tema tan fascinante en el contexto de psicología en particular. Y con respecto a esa pregunta, la respuesta más breve que puedo dar, para su sorpresa, involucra citar un griego. ¿A qué griego en particular? A Protágoras, el sofista, que en el siglo V a.C. dijo: el ser humano es la medida de todas las cosas. La medición para mí es una actividad fundamental, una actividad interesante que nos ha acompañado en el desarrollo de la civilización desde sus comienzos. Hemos inventado formas de medir para ayudarnos a hacer una serie de actividades. Hemos inventado mediciones para ayudarnos a intercambiar, comercializar, para construir, cooperar, coordinarnos, elegir y para crear. Todas estas actividades obedecen a las necesidades, preguntas e inquietudes humanas. La medición en sus orígenes, en sus componentes más elementales, es una empresa social. Y a lo largo de la historia la medición se ha profesionalizado, si quiere, se ha ido alejando de ese origen quizás puramente social, ha sido adoptado por las ciencias, por tecnologías, y ahora uno lo ve como algo lejano quizás, pero el hecho es que la medición día a día está involucrada en las cosas que hacemos. Toca muchos de los aspectos de nuestras vidas y sigue siendo una herramienta al servicio de solucionar problemas de las personas. Y en ese sentido creo que la respuesta más breve que puedo dar es por qué veo yo una relación directa entre medición y psicología. Ahora, una respuesta un poco menos breve involucra lo que me parece a mí es algo compartido socialmente hoy en día, que la medición es percibida como una forma de obtener información privilegiada. Más allá de que ustedes compartan o crean eso o no, cuando se utiliza, se apela a la medición en contextos sociales, es casi una herramienta retórica para decir: lo que yo estoy diciendo tiene validez, es algo con alta calidad, yo no averigüé algo, no estoy describiendo algo, lo que yo hice fue medirlo. Y eso es supuestamente una apelación a un mayor valor. Y la pregunta que cabe hacerse es: ¿en qué sentido es eso más privilegiado? ¿Por qué preferimos eso frente a otras maneras de conocer distintas a la medición? Y una manera de responder a eso, a mí me gusta esta cita de Wigner, que hablaba de la irrazonable efectividad de las matemáticas y de las ciencias naturales. Ustedes lo piensan, las ciencias naturales han utilizado herramientas de medición para medir desde partículas subatómicas al tamaño de galaxias, el peso de partículas subatómicas, a hacer estimaciones de cuánto pesa el planeta Tierra. Son cosas de alguna manera inconcebibles, si es que ustedes piensan que esto partió pesando quizás granos para hacer intercambios en mercados miles de años atrás. Medimos tiempo en fracciones de segundo ridículamente pequeñas y hacemos estimaciones de cuántos milenios de años atrás un fósil fue creado. Entonces, desde esa perspectiva, la medición en las ciencias naturales nos ha permitido hacer cosas francamente extraordinarias en términos de control del mundo que nos rodea. Pero la pregunta es: ¿qué pasa con la efectividad de la medición en psicología? Desde los comienzos de la disciplina en psicología, como un área distinta del conocimiento, han habido psicólogos que han intentado o han buscado el utilizar la medición como una herramienta para apoyar la práctica psicológica. Solamente para nombrar algunos, el mismo Wundt, Binet, Pearson, Spearman, Thurston, son nombres de académicos, psicólogos que han influenciado hasta el día de hoy nuestras prácticas en psicología, que tuvieron esta aspiración. ¿Por qué tenemos esa aspiración? O al menos porque me parece a mí, es porque en muchos contextos de la práctica psicológica queremos diagnosticar de manera correcta para proponer tratamientos, queremos seleccionar personas para determinados puestos de trabajo o programas educacionales, queremos evaluar desde individuos hasta programas sociales, políticas públicas, y en todos estos casos nos interesa tener información que de alguna manera nos dé confianza para tomar acciones. La medición psicológica en ese sentido promete cierta calidad de la información que utilizamos.
Sin embargo, a pesar de que a lo largo de la historia de la psicología hemos desarrollado muchas herramientas para llevar a cabo mediciones, cabe preguntarse si efectivamente nosotros medimos ansiedad en el mismo sentido que medimos distancia, o si medimos inteligencia en el mismo sentido que medimos temperatura, y un ejemplo más para si medimos aprendizaje en el mismo sentido que medimos peso. Para mí, las respuestas a estas preguntas no son claras. Hay argumentos porque sí, argumentos porque no, argumentos que lo hacemos en parte. Es una metáfora, es una ficción útil, pero si es así, ¿en qué parte y en qué medida? ¿En qué se parece entonces la medición en ciencias sociales o en psicología a la medición en ciencias naturales? Lo que a mí me queda claro es que aspiramos, o yo creo que aspiramos a la misma calidad de la información. Pero no me queda claro si medimos de igual forma. Si no lo hacemos, eso no necesariamente es malo, pero sí me interesa saber cómo y por qué. Entonces, en cierta medida, yo trato de, en mis distintas actividades de investigador, trato de lidiar con la pregunta de qué sentido medimos. Entender cuáles son los alcances de la medición en psicología y, quizás más importante aún, cuáles son las limitaciones que esta tenemos. Yo trato de lidiar con estas preguntas de una perspectiva pragmática. Trato de usar a ciertos filósofos, James, Dewey, Goodman y Rorty, y eso quiere decir que trato de pensar las preguntas en psicología en términos de su utilidad. Una afirmación de que yo hice una medición en psicología, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me permite hacer? Esa es la perspectiva que trato de adoptar. Y eso me lleva a pensar mi práctica de investigación en términos de tres grandes preguntas relacionadas con la medición. ¿Para qué medimos? ¿Qué queremos medir? ¿Y cómo lo medimos? La primera, y desde el pragmatismo una pregunta central, es ¿para qué medimos? Y esto involucra en mi investigación discusiones de temas prácticos y de políticas públicas. ¿Qué decisiones podemos justificar en base a una medición? ¿Cuáles son los costos de tomar esas decisiones? ¿Cuáles son los riesgos de usar una determinada medición? La segunda pregunta es ¿qué queremos medir? Y eso involucra discusiones de teoría psicológica fundamental o básica, si quiere, respecto a qué estructura tienen los atributos psicológicos de interés. ¿Es realmente el conocimiento de matemática algo que es comparable en su estructura a la distancia que puede uno observar en el largo de una mesa, por ejemplo? Y preguntas de orden filosófico, en el fondo. ¿Es todo medible en psicología? Si hay cosas que no son medibles y otras que sí son medibles, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde es razonable utilizar el término medición y dónde no? Y finalmente, está la pregunta de cómo lo medimos. Y esto lleva a temas en investigación de metodología e instrumentación. ¿Qué indicadores recoger? ¿Cómo construir instrumentos de medición? ¿Cómo modelarlos? Y aquí juego con hartos modelos estadísticos, modelos lineales, de variables, generalizados, etc., variables latentes. ¿Cuál es la calidad de esa información? Y eso apela a preguntas que en nuestra área se conocen como preguntas sobre la validez y qué tan precisa es esa información. Y eso es relacionado con preguntas que nosotros entendemos como temas de confiabilidad. Estas tres grandes preguntas para mí son la manera en la que yo me aproximo, me planteo frente a esta pregunta más general, es ¿en qué sentido medimos? Y su bajada es tratar de responder en cada uno de los temas de medición en los que trabajo cuáles son las promesas y las limitaciones de esa medición en un contexto de psicología. Y eso, de manera muy breve, es mi respuesta a esta pregunta de por qué creo que es interesante estudiar medición en psicología.